Bueno, las redes, ya que hablamos de fragmentación y sabemos que hay un texto bastante utilizado del doctor Binder sobre la idea de sociedad fragmentada, primero nos hace reflexionar sobre que la fragmentación de los servicios de salud es funcional a una fragmentación de la sociedad. Y eso hace que en muchos casos la posición social de una persona pueda ser definida por el acceso diferencial a qué tipo de servicio de salud. Entonces, si al concepto de fragmentación le agregamos el de estratificación, podríamos decir así, que el sistema de salud está estratificado, que el sistema de salud además es estratificante, digamos, de la propia sociedad, y que en muchos casos, a veces, el sistema de salud es injusto en una sociedad que también lo es. Pero en muchos casos el sistema de salud se pensaba en el pasado como un sistema que venía a compensar la fragmentación y la estratificación social. Es un rol que un sistema fragmentado no puede cumplir. Un sistema articulado sí puede cumplir y debe cumplir. Es decir, minimizar las diferencias sociales, digamos, a partir de un acceso igualitario a la salud. La reflexión de Binder lo que nos ayuda, digamos, en cierta manera a pensar es que el concepto de redes puede ser aplicado simultáneamente a redes institucionales, a redes sociales y, lo que es más interesante, a la articulación entre las redes sociales y las redes institucionales, es decir, permitiendo generar un sistema de redes, digamos, que va articulando en forma múltiple a las instituciones y a nuestras comunidades. En este sentido, las representaciones sociales o las representaciones que se juegan sobre todo en el sistema de salud, ¿cómo influirían en esta posibilidad de red de redes? Claro, influyen de una manera, la idea de, digamos, de redes entra en el mundo de las representaciones, fundamentalmente porque, digamos, de la misma manera que los sistemas, se puede decir que los sistemas no existen, digamos, y es increíble la potencia que tiene algo que no existe, digamos, pero ¿en qué sentido existe? En el sentido de que sistemas es una especie de prótesis intelectual que nos permite, digamos, imaginar el todo complejo funcional, digamos, nos permite imaginar que el todo es más que la suma de las partes. Es un dispositivo potentísimo para entender la ecología, la biología, digamos, distintas formas de organización de la vida que no sería posible entenderlos sin esta ayuda, pero al mismo tiempo es una representación. Porque cuando yo digo, digamos, que una organización es un sistema, que una célula es un sistema o que un reloj es un sistema, en realidad le estoy atribuyendo algo, digamos, que en el fondo es un todo complejo que funciona, digamos. A eso le llamo sistema, pero como tal el sistema no existe. Como no existe el sistema solar, digamos, mientras que sí existe el Sol, la Luna o los planetas, digamos. El concepto de sistema yo se lo agrego. En el caso de redes pasa algo parecido. Ahora, ocurre que estas representaciones son representaciones muy potentes, porque son representaciones que me permiten analizar y ver cosas que no veo, y al mismo tiempo me permite intervenir y generar cosas, digamos, que tampoco veo, pero que a través del referencial de redes puedo tener un gigantesco dispositivo de articulación, digamos, aunque el concepto mismo sea una representación. Bueno, porque en realidad, digamos, decir que las redes de salud son representaciones sociales y en buena medida descolgándonos de la representación, que se puede hablar de redes institucionales y de redes sociales en la propia lógica de salud, es porque en buena medida la salud es construida sistemáticamente, digamos, desde la oferta y la demanda. Es decir, cuando uno dice, digamos, que habla de un sistema de salud, no está hablando solo de la infraestructura de servicios de salud, sino de una especie de danza que se da entre dos, entre oferta y demanda, de tal manera que la salud es construida simultáneamente por las personas que piensan, que necesitan y que demandan efectivamente, digamos, servicios de salud, y por los que le dan la respuesta a esa demanda.
Entonces es como un puente que se construye desde las dos orillas, digamos, y que obviamente uno espera que se encuentre, digamos, a veces no se encuentra, pero digamos, uno espera que se encuentre y se construye desde los dos lados. En ese sentido, nosotros cuando decimos salud, estamos hablando de la salud de la población y al mismo tiempo estamos hablando de la infraestructura, el equipamiento social que tenemos para enfrentar los problemas de salud de la población. Bueno, la red tiene configura una especie de tejido. No es casual que a veces se apele, digamos, a la idea de telaraña, de hecho es la traducción de la palabra web, digamos. Pero ahí hay algo interesante en relación al tema de la construcción de redes. Primero es la unidad de red que la constituye el vínculo entre dos o más personas. Eso remite directamente a una noción vincular. Las redes son redes de personas. Sean estas personas miembros de una institución o sean estas personas miembros de una sociedad o de una comunidad, ciudadanos, digamos así. Pero esa construcción de vínculos es una construcción permanente. Y yo apelo a la imagen de la telaraña para señalar que cuando uno va a buscar en la bibliografía y encuentra la palabra, en inglés la palabra networking, que no se traduce como redes, sino que se traduciría como trabajando en redes o trabajar en redes, para decirlo gráficamente, en el campo de las redes es más importante la araña que la telaraña, digamos. Porque, digamos, si uno elimina la araña no va a haber más telaraña, ¿no? Pero si uno elimina las telarañas, la araña siempre está en condiciones de volverla a tejer. Entonces, cuando hablamos de redes, quizá lo más importante no es la red producto, digamos, sino la red en producción, es la acción misma de producir redes. Entonces, el mensaje para los trabajadores de salud, el mensaje para la atención primaria, el mensaje para las organizaciones comunitarias, es la invitación a construir, deconstruir, sanear, revisar, reparar, digamos, redes sociales e institucionales para la salud. No, digamos, imaginar una especie de producto que está estático, digamos, y que es una construcción congelada. Los niveles, ¿por qué? Los niveles de vínculo que fueron diseñados en algún momento dado como una estrategia para comprender cómo se construyen las redes, esos niveles de vínculo no fueron pensados fundamentalmente para revertir la idea de que una red era mejor porque tenía más miembros o tenía más relaciones o más links, digamos así, sino para mencionar que una red puede avanzar cualitativamente. En tanto una red puede avanzar cualitativamente, lo que imaginamos es que avanza cualitativamente porque aumenta la calidad y la densidad de los vínculos entre las personas que están conectadas entre sí. Es como si yo dijera, digamos, teniendo la misma cantidad de nodos, se engrosa las redes que los unen, el tejido que lo unen o los hilos que lo unen. Al engrosarse, digamos, también se vuelve más resistente, se vuelve más densa, es más difícil que se suelten los hilos, digamos, porque los vínculos son más fuertes. De ahí surgen estos 5 niveles de vínculo que hemos planteado casi, digamos, podríamos decir así, como simplificando la paleta tan compleja como son la paleta de los vínculos humanos, con todos los sentimientos que atraviesa normalmente, digamos, las relaciones humanas, para estrechar esos vínculos en 5 niveles que nos hemos planteado, digamos, desde el nivel de reconocimiento de que el otro existe, con el cual de alguna manera empiezo a aceptar al otro y aceptar la posibilidad de establecer vínculos y en consecuencia tejer redes con ese otro. Pensemos concretamente, digamos, personal de salud, por ejemplo, que no admite que la población opine sobre salud. O sea que yo no puedo hacer redes con ese otro que ni siquiera lo acepto como tal. El vínculo siguiente, pensando en el conocimiento del otro, que claro, es a partir de la aceptación, yo me empiezo a interesar y quiero conocer al otro, lo cual genera interés por el otro, por ver cómo este otro ve el mundo, digamos, que compartimos.
de ese interés, digamos, pensamos que las redes, estos dos niveles de vínculos son básicamente actitudinales, pero que en determinado momento hace falta una política de gestos, donde empezamos a ver la importancia de la ayuda, de la colaboración, que esa colaboración generalmente es situacional, que esa colaboración generalmente genera deuda, que estimula reciprocidad, y de ahí en ese tercer nivel, digamos, de red empieza a darse el tejido histórico, longitudinal, digamos, diacrónico, de cómo la relación se va entramando. Recordemos en un momento dado lo que fue el Club del Trueque, por ejemplo, o también que el intercambio es anterior al mercado, y en muchos casos el lugar del intercambio luego devenido mercado fue el origen de las ciudades, por ejemplo, o sea, el lugar donde los productores se encontraban para intercambiar cosas que producían y obtener otras cosas que no producían. Y a partir de ese nivel aparecen ya niveles más densos de establecimiento de relaciones, como es la cooperación sistemática, digamos, y quizá el nivel que nosotros planteamos, el nivel más alto, que ya no se da en esta cooperación que necesita y genera solidaridad, sino en la asociación, es decir, en el momento en donde dos o más personas pueden llevar adelante un proyecto nuevo que es consecuencia de la propia asociación y que lleva a nivel más alto de vínculo, que es el nivel de confianza, un nivel al cual se llega con mucho esfuerzo, digamos, pero lamentablemente del que se puede salir muy rápido, o sea que se tarda mucho en construir confianza, pero se tarda poco en perderla. Nosotros, para desidealizar este uso de los niveles de red, que parece que fuera una cuestión de tiempo, decimos primero que a veces por circunstancias situacionales se maduran los tiempos, se construyen vínculos de confianza muy rápidamente, pero que también ocurre que el conflicto forma parte de las redes, que los sentimientos que podríamos llamar destructivos o negativos también están en las redes, también hay envidia en las redes, hay competencia en las redes, hay conflicto en las redes, y que a veces en la tarea de las personas que hacen gestión de redes también incluye la mediación, el saneamiento, el encuentro, el levantar los malentendidos, digamos, dispersar los malestares para que la red se mantenga funcionante y activa. Bueno, los tres conceptos que hemos puesto un poco en circulación, digamos, el concepto de APS, el concepto de redes y el concepto de derecho a la salud, permitirían cierto grado de triangulación, digamos, básicamente a partir de descomponer el derecho a la salud en tres equidades: la equidad en la atención, digamos, en términos de calidad y capacidad resolutiva, lo que habitualmente todo el mundo imagina primero, que es el derecho a la salud es igual al derecho a la atención de la salud, lo cual es necesario pero no suficiente para el derecho a la salud. La equidad en la protección frente a riesgos prevenibles o evitables, que supone, digamos, una concepción más epidemiológica del derecho a la salud, donde el derecho no basta que uno tenga respuesta, sino que simplemente hay problemas de salud que no deberían ocurrir, digamos, en función de la capacidad que tenemos hoy y la tecnología que tenemos hoy, y los mecanismos de prevención, el conocimiento que tenemos hoy. Y quizá la tercera equidad es la que conecta mejor con las otras dos, porque la tercera equidad es la equidad en la distribución del saber y del poder en salud. Es decir, que las personas pueden también ver limitado su acceso al derecho a la salud porque se bloquea el acceso al conocimiento, aún incluso generando mecanismos de participación falsos, porque participar sin saber es una forma también de no participar. Entonces, digamos, la idea de esta última equidad en el derecho a la salud es la que construye el sujeto activo, digamos, que permite que la población se vuelva protagonista del derecho a la salud, que participe activamente, digamos, redefiniendo qué cosa es la atención primaria de la salud,
y sobre todo, digamos, haciendo que los límites entre las redes institucionales y las redes comunitarias, las redes de servicio de salud y las redes sociales se rompan, es decir, que se construyan esto que llamamos la teoría de los bordes difusos, digamos, donde en determinados momentos no sabemos si estamos en los servicios de salud o si estamos en redes comunitarias, porque fluye, digamos, de una forma natural el saber y el poder, digamos, en estas instancias.